Estamos listas para un nuevo episodio de esto que se llama Todo va a estar bien. Bienvenida, Anita. Buenísimos días o tardes. Bienvenidos a todos de nuevo. Así es. Hoy tenemos un episodio muy especial porque vamos a sacarle toda la información a Ana, hablando de un tema en el que Ana pues se ha vuelto experta y ha trabajado ya pues bastante, que es el tema del duelo, Ana. Bueno, sí, yo como que tuve la oportunidad de acompañar a algunas personas en duelo hace algunos años y sí, aprendí bastante de ese proceso. Y sobre todo, creo que rompí como con muchas creencias que traía y eso me sirvió como para mirar el duelo de otra manera y para acompañar también como de otra manera. Ok. ¿Cuáles son, vamos a empezar por ahí, cuáles son las creencias alrededor del duelo que pues normalmente tenemos? Bueno, primero es que tenemos que reconocer que hay muchos tipos de duelo, ¿cierto? O sea, el duelo se presenta cuando tú consideras que has perdido algo importante en tu vida. Okay. Y para todas las personas, pues, las cosas importantes son diferentes, ¿cierto? El duelo no necesariamente está relacionado con la muerte de una persona, sino que hay un duelo cuando se pierde un trabajo, que es muy importante para ti, cuando hay un proceso migratorio, porque pierdes mucho de tu vida anterior, cuando pues también se muere una mascota, cuando tienes un diagnóstico, por ejemplo, hay también procesos de duelo porque pierdes la salud, pierdes esa versión saludable que tú tenías. Okay. Entonces lo primero es como entender eso, que hay muchas personas que atraviesan procesos de duelo y que tal vez no pueden como darle palabras a eso que están sintiendo y pasando con el nombre de duelo, porque pues dirán como que, bueno, pues es que hay duelos realmente más difíciles, claro, seguros, que esa es otra de las creencias, pero como que siempre se asocia la muerte a algo, pero muchos de nosotros podemos estar pasando por duelos porque simplemente en ese momento de la vida estamos sintiendo que perdemos algo que es muy importante para nosotros. Okay. Y eso puede ser cualquier cosa. Okay. Por ejemplo, está algo que a mí siempre como me ha llamado la atención, que es el síndrome del nido vacío. Ajá. Que es ese duelo porque ya se va, porque que se casó y se fue. Con respecto a eso o sea, más que un síndrome, es un duelo. Es un duelo, es un proceso de duelo, tal cual. Pues lo que pasa es que hay varias cosas que también se dan en la mayoría de los procesos de duelo, y es que, claro, se van los hijos, lo que tú dices es ese síndrome, y entonces para los padres hay una pérdida, ¿cierto? Hay un duelo, hay un sentimiento de pérdida, ¿cierto? Pero también implica que hay unas dinámicas alrededor del hogar que se tienen que reacomodar, ¿cierto? Y como te digo, eso se da en casi todos los procesos de duelo también. O sea, cuando hay una pérdida de algo, pues lo que queda tiene que acomodar un montón de dinámicas alrededor de la nueva vida sin ese elemento. Volvemos al ejemplo, si se trata de la salud, por ejemplo, de un diagnóstico. Cuando tú pierdes la salud o tienes un diagnóstico, entonces sientes que pierdes la salud y tienes que reacomodar tu vida a la nueva dinámica que hay ahí, o sea, el nuevo cuerpo que tienes ahora con un diagnóstico, o si va a venir un tratamiento, entonces a lo que implica vivir en tratamiento durante un periodo de tiempo determinado. O sea, hay una dinámica que se tiene que reacomodar. Cuando hablamos, por ejemplo, del proceso migratorio, lo mismo, tú dejas atrás, sientes que pierdes un montón de cosas, y entonces esa nueva versión de ti en ese nuevo lugar, en ese nuevo país donde estés, pues tiene que reacomodar toda la vida también con unas dinámicas nuevas. Y como en el caso de la mujer, pues evidentemente tú me imagino que has trabajado con ambos sexos, pero en el caso de la mujer, y hablemos de la mujer que es mamá, que es esposa, ¿cómo se vive el duelo, por ejemplo, el duelo migratorio, cuando nada más no es mi duelo, sino que además me toca a lo mejor sostener o empatizar con el duelo de mi esposo, de mis hijos, de mis papás si los dejé, o sea, ¿sabes? Todos esos cambios que hay alrededor de la migración, por ejemplo. Sí,
Ahí, eso es súper bonito porque, claro, nos damos cuenta que la mujer también en eso sostiene. Normalmente los procesos de duelo de todas las personas son totalmente diferentes, ¿cierto? Así como, porque es un proceso muy emocional y las emociones se viven diferente en absolutamente todas las personas. Puede ser la misma emoción, puede ser la misma situación, puede ser que estén atravesando exactamente lo mismo, pero los ritmos, los tiempos y la forma en la que se relacionan con esas emociones es totalmente diferente. Entonces, por ejemplo, otro de los elementos del duelo que a veces entra como en unas falsas creencias con eso, tiene una parte de verdad y una parte como de falsas creencias, son por ejemplo como las etapas, por así decirlo, del duelo. Y entonces hoy nos vamos como a conectar con lo que tú preguntas. En los procesos de duelo hay una etapa de negación, puede o no puede existir una etapa de negación. O sea, lo que voy a decir, todas las personas pueden pasar por todas las etapas. O no necesariamente, ¿cierto? Y las etapas no son como algo en el duelo no es algo como que yo diga voy pasando una etapa y después sigue la otra, después sigue la otra, o sea, la 1, la 2, la 3 y la 4 y ya. Terminé, pues como que listo, tarea hecha. No. Porque es como, o sea, el duelo yo digo que es algo como que puede volver en determinado momento a atacarte. O sea, han pasado años y de repente sientes como que, hey, ¿por qué estoy sintiendo? Exacto, porque sí, lo que hace es como que activa una emoción y eso activa una etapa, entre comillas, una etapa de duelo. Pero entonces lo que hay es muy bonito porque, por ejemplo, en el caso de las familias que migran juntas, es muy normal que todos los miembros de la familia se adapten de manera diferente y vivan ese duelo de manera diferente y a lo mejor estén en etapas de ese duelo diferente. Entonces hay unas personas que están en negación y pueden permanecer allí mucho tiempo o otras que pueden salir muy rápido. Hay una etapa que ya es como de mucho movimiento emocional, entonces puede llegar, ahí es donde llega como la rabia, la frustración, sí, como esa emoción de mucha energía, mucha rabia, mucha impotencia o mucha frustración. Hay otra etapa que está mucho más relacionada como con la tristeza, con la emoción de la tristeza, que es cuando yo como que me doy cuenta ya más desde un lugar un poco más tranquilo de lo que perdí o de lo que estoy perdiendo, ¿cierto? Entonces ahí yo ya no me conecto con tanta rabia, yo ya no lo dejo o sea, yo lo dejo de negar, o sea, yo ya no lo sigo negando más y simplemente me permito estar triste porque me está doliendo esto que estoy perdiendo. Entiendo. Y ya normalmente después hay una etapa de aceptación. Entonces cuando yo, entiendo lo que perdí y estoy viviendo esa aceptación. Que yo esté en aceptación, digamos, hoy, no quiere decir que mañana no tenga un día de tristeza. Entonces ahí es donde voy como que no es el número 1, número 2, no, es un proceso lineal. Yo siento que es como un proceso circular, es como un circulito, como que tú a veces, o más como en espiral, hacia arriba, por así decirlo, como que tú puedes volver a pasar por el mismo punto, pero cada vez desde un lugar diferente, con una mirada diferente a esa misma tristeza, con una mirada diferente a esa misma rabia, con una mirada diferente tal vez a la negación, ¿cierto? Entonces esas son como etapas que se dan en el duelo, que lo que te digo es que a veces se malentiende porque creemos que todas las personas tienen que pasar por esa etapa de forma organizada y orgánica y que es lineal, y no necesariamente es así. Y que creemos también que todas las personas las vivimos como en los mismos tiempos y de la misma manera, y no necesariamente. El tema del tiempo es otra como de las creencias que está muy arraigada y es como que a mí me preguntaban mucho como ¿cuánto me va a durar este dolor? ¿Cuándo? Es que yo llevo 10 años con este duelo y yo todavía me siento en duelo, ¿cuánto más me va a durar? Claro. Y no se trata de ningún tiempo, o sea, el duelo no tiene tiempo. Tú no le puedes decir a alguien, mira, es que ya te fuiste hace 10 años y te sigues doliendo. Claro. O esta persona se murió hace 10 años y entonces ¿por qué la sigues llorando? No funciona así. Para todas las personas los tiempos son diferentes y sobre todo que el tiempo, como dicen por ahí, cura todo, pero cura todo si tú haces algo durante ese tiempo. Eso, o sea, yo siento que el duelo requiere un trabajo muy activo,
que es como de mucha valentía. Yo creo que hay que ser muy valiente para uno hacer un trabajo activo en el duelo. Hay un momento del duelo donde uno simplemente no puede hacer nada. Claro. Donde uno tienes que vivir las emociones. La emoción. Exacto, okay. Vivir la emoción. Ahí no hay que hacer nada, no hay que entender, no hay que pensar que es que esto es lo mejor que va a pasar, claro. No hay que llenarse de pensamientos positivos. Claro. Y en ese momento, por ejemplo, yo me pongo en el lugar de pongamos una familia. Y es un matrimonio, vamos a poner una familia de un matrimonio, 3 hijos, y a ella pues fallece su papá. Evidentemente hay un duelo familiar porque falleció el abuelo de, ¿verdad? 3 hijos, falleció el papá de, falleció el suegro, obviamente, eso es un entorno familiar. Cuando la persona cae en ese momento que a lo mejor es, ¿sabes qué? Quiero estar acostada, no me quiero parar por 3 días, qué sé yo, quiero llorar, quiero darme mi tiempo y tal. ¿Cuál pudiera ser una estrategia? Evidentemente, estamos hablando de duelo, hablar de estrategia o como tú dices, de un positivismo frenético en medio de, pues no, pero para hacer entender a los que están alrededor, porque también es comprensible que esposo e hijos se preocupen claro. por la situación de, hey, veo a mamá o veo a mi esposa en un hueco, ¿cómo ayudo a sacarla de allí? O sea, ¿de dónde se pueden agarrar esas personas? Y lo hago esta pregunta pensando en que quizás pueda haber alguien del otro lado en esta situación, ¿verdad? Sí, hablamos de muerte, pero también migración puede ser, ¿verdad? Exacto, enfermedad, un cambio en diagnóstico. No sé, porque no lo enfrenta igual quien lo está viviendo en el cuerpo, ¿verdad? A el esposo, los hijos, ¿verdad? No se enfrenta igual. Y eso se ve mucho. Yo también a veces me encontraba con personas que venían como, mira, es que, no sé, mi papá se murió hace 5 años, pero mi mamá no ha podido salir del duelo, quiero que me digas cómo sacarla del duelo. Claro. Y varias personas consultaban así. Y es humano, pues. Claro, y eso viene pues obviamente como de la preocupación. Entonces lo primero es, primero como aclarar que esto no son recomendaciones que reemplazan el tema psicológico y psiquiátrico y como el profesional de la salud, sino que viene como de la experiencia en ese acompañamiento. Y mira, lo primero es que nosotros tenemos que darnos cuenta que nosotros no sabemos qué hacer con las emociones. Así es. No sabemos qué hacer con las emociones propias. Por lo tanto, no sabemos qué hacer con las emociones del otro. Ay, mucho más. Exacto. Entonces, cuando hay alguien muy triste, que llora mucho, que le cuesta comer, que recuerda todo el día a la persona, por ejemplo, o sea, vámonos como a la muerte de alguien, que es cuando uno ve como esos procesos de duelo mucho más, digamos, exacerbados desde la emoción. Entonces, cuando uno lo ve como así al otro, claro, uno lo ama mucho, no quiere verlo llorar, ni quiere verlo triste, pero es uno el que no quiere verlo así. Claro. Y soy yo la que tengo que encargarme de esta emoción que yo estoy sintiendo. ¿Sí me hago entender? Exacto. O sea, es como que yo tengo que aprender a vivir con la emoción del otro. Así es. En lugar de pretender sacarlo de su emoción. Es que ese papel no me corresponde. Ok. El papel de nosotros como acompañantes de alguien en duelo no es sacarlo de su emoción, y menos en un duelo cuando hay muerte. Mira, yo les digo a las personas, el dolor del duelo es directamente proporcional al amor que se tuvo. O sea, imagínate eso. Entonces, si tú amaste profundamente a una persona, tu pareja, tu hijo, tu papá, tu hermano, o sea, amigos, claro. Claro, con mucho amor, o sea, sentías un amor gigante por esta persona y esta persona fallece. ¿Cómo le vas a pedir que le duela poquito? Claro. Es que le duele mucho, porque la amaba mucho. Claro. Entonces, el dolor, como la intensidad y el tamaño de ese dolor es proporcional al tamaño del amor que hubo. Entonces, por favor, no le pidas que no sienta ese dolor, porque es como pedirle que no lo hubiera amado tanto, que no lo ame tanto. Entonces, antes de tratar de sacar a la persona de la emoción, tenemos que ser muy buenos acompañantes de la emoción.
simplemente acompañantes de la emoción. O sea, esa persona no necesita que la saquemos de la emoción. Esa persona necesita sentirse acompañada, soportada, sostenida en un lugar seguro mientras la emoción pasa. Okay. Porque acordémonos que la emoción es un proceso que se da en el cuerpo, ella no se lo está inventando, esta persona no se está inventando ese dolor, Claro. este dolor realmente lo está viviendo su cuerpo, Claro. literal, y cuando dicen me duele el corazón, literal, duele el corazón y duele el pecho y duele el cuerpo, o sea, es un proceso que se da biológico, fisiológico, no solamente que se queda como a nivel mental. Acordémonos que mente y cuerpo tiene toda la conexión del mundo y la emoción desde ahí. Entonces, yo les digo, mira, quédate a su lado, hazle sentir segura ahí donde está esa persona. Eso. Y hazle sentir que puede expresar su emoción, porque en la medida en la que más exprese su emoción, se va a sentir mucho mejor, también desde su fisiología, desde su cuerpo. O sea, un cuerpo que retiene una emoción, que no la puede sacar, pero que internamente está todo el tiempo maquinando, pensando, haciendo descargas de cortisol, de adrenalina, pero no está pudiendo expresar esa emoción, es un cuerpo que se sobrecarga y que tiene un estrés crónico, un estrés sostenido. Entonces tú sé un actor para acompañar y para permitir esa emoción. ¿Quieres que llorar? Lloremos, y yo no te voy a decir ni que dejes de llorar, claro, ni que no lo vas a dejar descansar, ni que a esta persona no le gustaría verte llorar, claro, ni que tienes otras personas por las que no puedes llorar. La persona en duelo sabe todo eso. Ella sabe todo eso, no necesita que uno se lo esté repitiendo, pero tiene un dolor muy grande. Por más que ella trate de racionalizar eso, lo primero que hay es un sentimiento, una emoción que hay, permítesela. Yo te aseguro que tú te vuelves un acompañante como más empático y más seguro para esta persona, y esa persona va a lograr transitar ese duelo mucho más fácil que si esa persona siente que no puede expresar sus emociones en ese lugar. O sea, si esa persona siente que me tengo que parar de acá, no puedo llorar, que no me vaya a ver llorando, ahí viene, limpiémonos las lágrimas. No, permite. Esa persona quiere hablar. Las personas en duelo, por lo general, sobre todo por muerte, hablan muchísimo de su duelo. Claro. Tienen esa necesidad de hablar de su duelo. Claro, y muchas veces malinterpretamos la necesidad de hablar del duelo con esa persona está encasillada en. Sí, mira. Mira. No culpo. Se movió. ¿Cuál? El iPhone. ¿El iPhone? Sí. No. Sí, dice Ana, iPhone 2. Ese se cayó. ¿Qué? Quedamos ahí. Cabezadas. Tan chévere. ¿Ya? Sí. Ajá. Yo te preguntaba, yo te decía que muchas veces eso, uno está con alguien y precisamente yo creo que por no saber, porque no nos enseñaron a nadie inteligencia emocional ni qué hacer con las emociones, evidentemente lo que nos enseñaron fue, uno veía es, te voy a proteger, te voy a sacar de ahí, sí. O sea, lo más rápido que pueda, te voy a sacar de esa tristeza. Y no necesariamente porque no es así. Entonces muchas veces es, no, qué sé yo, quiten todas las fotografías sí. para que no se acuerde de. Sí. O quiten, no vayan a echar ese cuento porque... que no escuche esa canción. Que no escuche esa canción porque esa canción era la preferida de... Mira, ahí también yo creo, por eso te decía al principio, como que es una forma en la que yo aprendí a ver el duelo. Y tuve maestros muy bonitos como que me acompañaron primero a mí en esos procesos. Y yo creo que es la mejor manera de ver el duelo. Y es lo siguiente, en ese punto también. Cuando nosotros pensamos en que alguien se muere, pensamos en que hay que dejarlo ir. Y en que hay que como soltar eso, dejarlo ir y cerrar ese capítulo. Dime si no es muy doloroso para una persona que acaba de perder a un ser que ama,
sentir que tiene que dejarlo ir del todo. No, total. Exacto. O sea, el dolor de separación, ya hubo un dolor de separación física, ¿sí? Que lo siente además el cuerpo. O sea, esto no es como que, sino que cuando uno convive con una persona, se genera como también una interacción a través de los cuerpos, o sea, entre las células. Por eso es que las mujeres que viven juntas, por ejemplo, regulan su ciclo menstrual. Ajá, sí. Es porque todo el cuerpo entra en una sintonía con los cuerpos que viven, ¿cierto? Ajá. Entonces, cuando hay una muerte, cuando una de las personas no está, realmente los cuerpos también sienten esa separación. Okay. Entonces, eso literal se le suma pues al proceso emocional, ¿cierto? Entonces ahí hay una primera separación, que es la separación física, que es muy dolorosa, como te digo, no solamente a nivel emocional, sino físico, o sea, el cuerpo de las personas lo sienten. Si a eso le sumamos que desde la mente tú también tienes que dejarlo ir y desde el corazón tienes que dejarlo ir, o sea, es como no me va a quedar nada de la persona. O sea, Dios mío, o sea, se me fue de la parte física. Y ahora me piden que deje ir también su recuerdo, lo que pienso en él. No, o sea, es muy doloroso. No, eso es pedirle yo mucho creo que a eso alguien. nunca se... Al contrario, ahí Exacto. yo apoyo a Coco. Y creo que al contrario, o sea, por ejemplo, esa tradición me parece súper hermosa. Y es todo lo contrario. O sea, yo, por ejemplo, mis abuelos... me gusta es recordarlos, o sea, Exacto. recordar esa parte que dejaron en mí, esas enseñanzas, ver fotos, volverme a ver ahí pequeñita cuando me cargaban, o sea, es todo lo contrario. Y creo que eso más bien ya lo vivo como con alegría, o sea, evidentemente desde una forma muy consciente digo así como que ellos tuvieron su tiempo en este mundo y tuvieron una gran misión y que bueno, que parte de esa misión fui yo. Pero ese entendimiento llega luego, claro, mucho luego. Durante el proceso de duelo como tal, que se vive más intenso, tú no le puedes pedirle a alguien que entienda desde el razonamiento de y que no todos somos iguales, Ana, porque por ejemplo con mis abuelos paternos a mí me pasó algo similar, pero no, o sea, mi abuela enfermó y duró mucho tiempo enferma, y fue como un proceso de irla perdiendo de a poco. Sí. Porque además pues fue la enfermedad del Alzheimer, ya ella no nos recordaba, entonces fue como irla perdiendo de a poco, y digamos que eso como que, bueno, voy a hablar por mí porque evidentemente no sé la realidad de cada una de las personas de mi familia, pero fue como irme despidiendo de lo que ella fue, ¿verdad? Eso fue una parte. Y cuando ya ella se terminó de ir, más bien fue como una sensación de que, Dios mío, descansó, porque sí la vimos sufrir muchísimo, o sea, fue muchísimo sufrimiento aquí. Y con mi abuelo fue todo lo contrario. Él ciertamente venía en un desgaste físico muy fuerte, pero no estaba del todo enfermo, sino que tenía un padecimiento respiratorio que sí le iba como dificultando un poco la vida. Pero siempre fue algo que agradezco y agradecí siempre, fue que él murió en pleno uso de sus facultades. O sea, él nunca... Claro, yo traía la experiencia de mi abuela, que ya dependía de todos para hacer todo. Y en el caso de mi abuelo fue todo lo contrario, o sea, él no dependió de nadie para bañarse, para ir al baño, o sea, todas sus funciones, sino que sus pulmones como que fueron avisando que el tiempo se iba acabando, digámoslo de una manera. Y yo, en el caso de él, también estuvimos como anticipados por los médicos de que había como, de que mira, está muy débil, entonces como que eso me iba preparando, hablo por mí, y agradecí más bien eso, como que abuelo, o sea, te fuiste y qué bien que siempre tuviste tus facultades, pues. Y también dejó de sufrir, o sea, lo vi así. Y obvio que dolió la separación física, el no tenerlo, el que se haya ido, pero fue como que ambos dieron como una preparación. Claro, o sea, todos los procesos pues también son diferentes, por supuesto. Pero eso que decías al principio, lo de la película de Coco, que si no la han visto vayan a verla porque para este tema es demasiado importante. Sí. Es eso, o sea, más bien
cambia la conversación a la persona. O sea, más bien a la persona y al duelo en general. O sea, más bien pensemos en que, ¿qué tal si es que no hay que dejar de ir? Claro. No hay que dejar ir a nadie. Claro. Sino por el contrario, mantenerlo vivo a través de lo que más podamos, los recuerdos, la música, la fotografía, las anécdotas. O sea, qué rico que cuando uno ya no esté en este plano, pues se quede viviendo en las personas de esa manera. Total. Entonces, si hay una persona en duelo, invítala antes a hablar y escúchala, lo que te decía. Esa persona va a querer hablar mucho de duelo, escuchen a esas personas. Que está muy cansona, no importa, eso no va a durar toda la vida, está en un proceso de duelo, tiene un inicio y tendrá un avance, ¿cierto? Claro. Escuchen mucho a las personas en duelo, eso les ayuda antes les ayuda a transitar mucho mejor su duelo. Permítanles que tengan fotografías, más sáquenles los álbumes de las fotografías y hablen de las anécdotas y te acuerdas de esto y de lo esto, y ahí vienen las risas en medio del llanto, o sea, ahí se generan un montón de emociones diferentes que ayudan a compensar esas emociones de tanto malestar. La música, claro, va a bailar, pero también va a llorar, sí, seguramente, pero el año siguiente, cuando escuche la misma melodía, va a llorar menos. Claro, y en 3 años seguramente va a llorar menos. Pero va a traer también un montón de recuerdos bonitos, que eso es mucho más saludable en un proceso de duelo que antes obligarlos a que sientan que tienen que soltar absolutamente todo lo que les queda a esa persona. O sea, no los obligues a soltar ese último hilito que son los recuerdos, las cosas bonitas que todavía existen entre esas dos almas. Es que eso igual no se suelta. Eso. Y con respecto, por ejemplo, al tema que te mencionaba al principio, que es el nido vacío. Pasa mucho, y yo lo he visto, o sea, lo he visto en personas que he conocido y tal. Y yo como que me he preparado para eso, muy conscientemente. Y me he preparado, y creo que un factor de mi preparación así como que demasiado importante es la vulnerabilidad. ¿En cuanto a qué? En cuanto a sentirme libre y poder ser vulnerable en decirle a mis hijos, me está pasando esto, o estoy sintiendo esto, los invito a hacer, qué sé yo, una tarde de película como cuando eran pequeños, ¿cierto? O sea, sí, como remembrar un poquito lo que... O sea, siento que detrás de lo del nido vacío hay mucho de me voy a hacer la fuerte y claro que no los necesito, por ejemplo, o no me preparé, evidentemente, eso creo que ha sido una de las enseñanzas más grandes que yo he tenido en el entorno donde he visto que eso ha pasado. No me preparé para volver a estar sola. O sea, sí es cierto que en la maternidad hay un momento de quiebre donde, o sea, soy mamá y, ¿verdad? A 24/7 y no me da la vida para más, ¿verdad? Pero entonces yo siento que la misma vida te va llevando a irte preparando para ese momento donde ya vas a volver a ser tú, no dejas de ser mamá, pero vas a tener todo el tiempo para ti nuevamente. Que es, bueno, los niños entran primero a la primera etapa de escolaridad y ya tienes 6 horas para ti. Luego entran a la segunda y ya tienes quizás 7 horas. Después, y así se mantiene 7, 8 horas, como hasta que salen de high school, aquí por lo menos. O ya saliendo de high school empiezan a tener otro tipo de actividades, que si un trabajito, que si una cosa. Entonces ya eso te va dando como más tiempo. Entonces yo siento que es muy importante en ese transcurrir irse preparando en esos tiempos. Sí. Porque llega el momento en que, ya, se fueron. ¿Y ahora qué hago? O sea, no aprendí a tejer, no aprendí a pintar, no aprendí... En el tema del duelo, ojalá uno se pudiera preparar en todos los duelos. No, evidentemente. Por ejemplo, en ese... bueno, en ese yo creo que sí te puedes preparar. O sea, sí lo vas a tener. Sí, no quiere decir que porque tú llegues muy preparada, entonces no te va a doler nada. No estoy hablando de eso. Es como... Pero eso es muy válido lo que dices, o sea, porque es algo que tú sí puedes, digamos, entre comillas, prever, ¿cierto? Porque pues tú no sabes qué va a pasar y bueno, las cosas pueden cambiar en cualquier momento. Pero si esa fuera la dinámica de la vida y todo se cumple como estaría escrito, pues... Claro, yo siempre en todos los procesos
y sobre todo en los que está implicado tanto el duelo, yo digo, la preparación siempre ayuda. Siempre ayuda porque es que cuando uno se prepara disminuye la incertidumbre. Claro. Y la incertidumbre es como uno como de los sentimientos o sensaciones que menos sabe cómo manejar las personas, o sea, para los que estamos menos preparados y que causa más estragos. O sea, detrás de la incertidumbre se vienen un montón de emociones naturalmente. Entonces yo siempre digo, ¿cómo bajo la incertidumbre? Por ejemplo, pues mis hijos se van a ir en 2 años. Pues no sé qué va a pasar, no sé qué va a hacer con mi vida, no sé. ¿Cómo bajo la incertidumbre? Bueno, conozco más de mí, conozco más de qué podríamos hacer como familia en ese momento, o sea, como que me voy preparando para bajar la incertidumbre. Eso. Como cuando alguien va a migrar, pues hay muchas cosas que no puedes saber, pero cómo me preparo de la mejor manera, bajar la incertidumbre de esa manera, pues el movimiento emocional, digamos, no va a ser tan caótico. ¿Por qué? Porque yo de alguna manera tengo preparación en algunos aspectos en los que pude cubrir. Claro. Van a haber otros que no, pero van a haber unos que sí. Claro. Entonces, sí me parece súper importante porque baja un poquito la incertidumbre de ese momento. Otra cosa es que tú no te prepares, llegas ahí y todos se fueron. Y ahora, ¿qué voy a hacer? Dime si eso no es muy angustiante, porque es totalmente incierto. Total. O sea, yo creo que evidentemente hay procesos de duelo para los que no te puedes preparar. No, o sea, eso tocó y evidentemente pues toca enfrentarlos de manera diferente, con la ayuda necesaria, con la terapia, pues dependiendo de lo que se recomiende médicamente, pero sí siento que, por ejemplo, el nido vacío, la migración, como lo dices, creo que hay formas de a lo mejor no evitar el duelo, pero sí prepararnos para como que hacerlo más suave. Sí, sí. O sea, para que no cause tantos estragos y obviamente en situaciones, por ejemplo, como la migración, donde pues está bien, voy a vivir cierto duelo, pero llego de alguna forma con la capa puesta. Exacto. O sea, con la capa hablo de las herramientas de que me puedan ayudar a salir de momentos donde no sé qué hacer, conocer el lugar antes, ¿verdad? Conocer el lugar, tratar de alguna manera tener algún grupo de apoyo, pues si no se puede tener un grupo muy grande, no sé, empezar a contactar algunos grupos, algunas personas, hasta mirar en Google Maps, o sea, hay un montón de cositas, yo creo que te den como certidumbre, sí, ¿sería eso? Exacto. Okay. O sea, yo creo que hay que hacer la tarea, hay que hacer la tarea, ¿para qué? No para que no hayan emociones, sino para que esa navegación, surfear esas emociones, sea mucho más fácil. Es decir, como la cajita de herramientas que tú dices, o sea, ¿cierto? La capa. Yo les digo como la cajita de herramientas. Yo digo, ok, yo sé que se viene como un tsunami emocional en ese momento. Yo sé que se viene el tsunami emocional. Pero yo voy a ir echando aquí un montón de herramientas para poder surfear eso en ese momento. Claro. Entonces yo he hecho mi tabla de surf, yo he hecho mi bloqueador, yo he hecho mi vestido de baño, yo sé que eso me va a servir. Exacto. ¿Cierto? Entonces, de acuerdo a cada situación, sin desconocer que puede llegar un tsunami emocional, pero yo voy a tener un montón de cajitas de herramientas, hay que hacer la tarea. ¿Cierto? Así es. Y creo que es súper importante. Igual, en la maternidad hay que hacer la tarea. porque hay un tiempo de preparación, como para que no te agarre el tsunami tan duro, ¿cierto? Sí, y ahí. O sea, porque a lo mejor. Porque incluso ahí hay ahí te voy a hacer la pregunta. ¿Hay un proceso de duelo cuando nos hacemos mamá? Total. Claro, es que mira que cuando la mujer se convierte en madre, ahí. Cada mujer en su cabeza pierde unas cosas diferentes. Ok. Hay mujeres que tienen un sentimiento de que perdieron, por ejemplo, su cuerpo, pues algo relacionado con su cuerpo. Que pierden, digamos, independencia. Que pierden algunas de su vida laboral o profesional. Que pierden, pues, de alguna manera como lo que hacían de soltera, o sea, su vida soltera, o soltera no, pues sin hijos, su vida sin hijos, ¿cierto? Entonces, hay pérdidas asociadas a cada persona, cada mujer siente una cosa diferente. ¿De qué está perdiendo? Claro, ¿está ganando algo muy grande? Pues sí, pero no podemos solo romantizar la maternidad.
la parte no tan romántica de la maternidad es que cada una pierde un montón de cosas. Y hay unas cosas que le duelen más a unas que a otras. Okay. Y por eso también muchas mujeres pues bien, entran en esa etapa de depresión postparto y eso pues es otro tema. Claro. Pero hay un tsunami emocional, sí. Porque hay muchos sentimientos de pérdida también, sí, un montón. O sea, la pérdida del tiempo, la pérdida de poder elegir a qué horas como o duermo. La pérdida, exacto, del sueño, pues la pérdida de sentirme bien, de sentirme en mi propio cuerpo, la pérdida de poder salir a la hora que quiero y no en los horarios que me diga, pues poder amamantar. Es decir, podríamos hacer una lista gigante y creo que cada mujer tiene sus propias pérdidas, pero que son un montón. Claro, y yo creo que el otro día hablaba con un amigo que decía, no, que estuve con otro amigo ayudándole y tal, no sé qué, y esa persona decía así como que no, que a uno aquí nadie lo ayuda, que uno aquí pide, no pide, que uno aquí nadie lo ayuda, que uno aquí está muy solo, etcétera, etcétera. Y yo decía, o sea, no sabía si era, yo decía, pero es que ya va. Si uno quiere ayuda, uno tiene que pedirla. Y no sé por qué con el tiempo, eso ha sido como que, no voy a molestar, entonces no voy a pedir ayuda, pero igual me quejo porque no pedí ayuda y nadie me ayudó. O sea, y creo que en la maternidad y en cualquier proceso de duelo, hay que decir, necesito ayuda. Sí. O sea, es muy importante reconocer eso, ¿cierto? O sea, no puedo sola, o sea, no puedo solo. Necesito ayuda. O sea, y hablar claro, que no sé por qué nos cuesta, bueno, sí sé, no nos enseñaron a hablar claro, nos enseñaron a decir, ¿qué te pasa? Nada, es cierto, o sea, hablar claro, en este momento necesito un abrazo, ¿verdad? Sí. O sea, o necesito que me escuches y no digas nada, o sea, porque muchas veces el instinto humano es darte la solución, eso. Entonces creo que es muy importante hacernos conscientes de eso, de primero no pasa nada si eres vulnerable, pero desde la vulnerabilidad de que te voy a enseñar lo que siento y me voy a permitir pedirte lo que necesito, no desde la vulnerabilidad victimizada, porque también pasa, yo evidentemente no estoy hablando de duelo, hay todo tipo de duelo y yo sé que hay unos más delicados que otros, pero hay duelos donde la victimización extrema en lugar de hacer bien, hace mucho daño. Sí, lo que pasa es que el dolor es muy vinculante también. Entonces, cuando una persona, digamos, se da cuenta que a través de su dolor puede conseguir otras cosas. Y no necesariamente son malas, o sea, a veces es simplemente atención. Por ejemplo. O sea, es que así como hay unas personas a las que no pueden ver llorando, hay otras personas a las que pues cuando la ven llorando es como, nunca la atendí, pero si la veo llorando la voy a atender. Entonces, claro, se vuelve un mecanismo de que como creo que en el episodio con Paola ella lo dijo, no estoy segura, pero sí hablaba de eso, de que cuando el niño chiquito llora y ahí es donde recibe atención, pues el adulto va a buscar ese mismo patrón, exacto, recurso para causarle atención. Yo creo que, bueno, también porque evidentemente me he hecho muy consciente de eso, pero creo que es muy fácil hablar claro. O sea, o hay que ejercitarlo más. Sí. Yo digo como que nosotros no tenemos una bolita de cristal. ¿Verdad? O sea, es muy difícil. Muy difícil saber que estoy llorando y lo que quiero es tu atención. O que estoy llorando y lo que quiero es que hablemos porque no me gustó cómo me trataste más temprano. O que estoy llorando porque, o sea, pero ¿por qué estás llorando? O sea, o qué estás sintiendo, o qué necesitas, porque a lo mejor yo puedo estar creyendo que tú lo que necesitas es un helado, y la verdad es que no me provoca absolutamente nada. Lo que quiero es acostarme y decirlo. ¿Saben qué? Necesito acostarme, a dormir. Quiero es dormir. Yo creo que en ese sentido lo que tú dices, hay que hablar claro y como del otro lado de la comunicación, de cuando estamos en el lado de escuchar, hay que realmente escuchar. Porque es que pasan las dos cosas en esas situaciones, o sea, hay unos que no hablan claro, o sea, hay un lado en el que todavía no hay claridad de cómo decir las cosas, y hay otro lado al que no le interesa escuchar, ¿cierto? Entonces también tenemos que ejercitar tanto
la comunicación desde el que emite la comunicación, emitir claro lo que queremos, lo que requerimos, lo que estamos sintiendo, etcétera, y poder escuchar al otro realmente lo que está diciendo, no lo que nosotros queremos que nos diga. O hay personas que no han terminado, que uno no ha terminado de hablar y ya le dio la solución. Ay, sí. Como, no, eso no era lo que yo te iba a pedir al final. A mí me pasa. A mí me pasa mucho con mi esposo. Y a veces lo peor es que me dice que, ¿tú sabes lo que yo te iba a decir? Y yo le digo, y me dice que, ¿cómo sabes? Y me dice, lo peor es que me dijiste tal cual lo que estaba pensando. Y dije, no, pero sí me pasa mucho por eso, porque justo hace poco le decía así como que, es que a veces no, creo que no te cuento todo lo que puedo estar pensando en el día. Porque a él, y yo lo he sentido así por muchísimo tiempo, y de hecho él me lo ha manifestado, a él le afectan mucho más las cosas que a mí me afectan de lo que a mí me afectan. O sea, hice un trabalengua, no sé si me expliqué. O sea, a mí Uno me quiere llega, verte. o sea, a mí me llega un pensamiento y me llegó y pensé en eso y lo analicé y pude tener un bajón, pero después dije, ay, ya, y salí y tal, y ya, no pasó nada. Al día siguiente, ese pensamiento fue de ayer, no pasa nada. Como puede ser que sí, ya si es un pensamiento recurrente o una emoción recurrente, ahí sí hablo con él, o hablo con mi papá, o hablo con mi mamá, o llamo a mi hermana, qué sé yo. Pero me pasa mucho que estoy en la casa haciendo cualquier cosa y obviamente, mi mente no para. Y yo le digo a él, yo no te cuento muchas veces porque siento que, o sea, no te quiero cargar más. O sea, es así como que ya de por sí tú también tienes muchos pensamientos y tal, y pues, o sea, todo el día pensando, trabajando en la cosa, resolviendo. Entonces, no, pero es por eso, es porque yo sé que muchas veces, al día siguiente, cuando ya el pensamiento de mí se fue, o sea, que ya para mí... Él todavía no está enganchado. Él todavía está así como que... Pero tú te sientes bien. Okay. Pero todo bien con lo que me dijiste ayer, ¿me entiendes? O sea, una preocupación genuina. Sí. Y es así como que, no, pero mejor no le digo tal cosa X que se me ocurrió. Pero yo creo que sí, que en todo proceso, o sea, aprendiendo de ti, en todo proceso de duelo, yo creo que lo más importante es no negarlo. O sea, de todo lo que te he escuchado, es muy importante eso, o sea, no negarme que me siento mal. Que me duele porque amaba eso. O sea, me duele porque tengo la capacidad de doler, porque tengo la capacidad de amar. Eso, y ya bueno, y la gente puede ver como que claro, pero amaba al abuelito o amaba al perrito. No, me amaba a mí, con lo que hablábamos de la maternidad. En ese caso, claro. O sea, amaba aquella versión de mí y estoy aprendiendo a amar esta, porque no es que no me ame ahorita, es que estoy apenas comenzando, ¿cierto? Exacto, y necesito construir alrededor de esa nueva versión otro montón de cosas, así como había construido otro montón alrededor de la anterior. Y puede haber gente, bueno, más o menos según lo que tú has podido ver o estudiar, puede haber gente que pelee mucho con esa nueva, con ese nuevo amor. O que dure muchos años, no, o sea, hablando del duelo, por ejemplo, materno o con migración. Yo creo que con esos dos se puede hacer. Hay gente que se queda mucho en negación, por ejemplo, que aplica lo mismo de las etapas que hablamos, aplica para cualquiera. O sea, hay gente que se queda mucho tiempo en negación y entre más te demores tú en ir hacia los otros puntos, en tener rabia hay que tener rabia, en tener tristeza hay que tener tristeza, y en llegar a un punto de aceptación, ya sea radical o una aceptación parcial. Hay cositas que uno dice, esta parte sí me gusta y ok, yo puedo como empezar a construir algo aquí, y hay otras veces que uno dice, no, pero esta todavía me niego a aceptar esto, ¿cierto? Entonces, pero entre más te demores tú como en ir en esa espiral de permitirte vivir eso, más difícil va a ser construir lo nuevo. O sea, hay como un dicho que dice como dejar de mirar lo que se dejó atrás para poner toda la atención en lo que tienes que construir hacia adelante. Claro, es como dónde pones tu energía y dónde pones tu foco. Lo que pasa es que si tú todavía tienes tanto movimiento emocional, es muy difícil poner tu foco en construir. O sea, yo creo que la construcción de una vida nueva en un país, de una nueva versión de uno por un cambio que uno haya tenido en su vida, requiere una inteligencia emocional trabajada. Wow, sí.
Sí. Y requiere haberse permitido un montón de emociones porque hacían parte de un montón de cierres que uno tiene que hacer. Eso es importantísimo. Sí. Los cierres, ¿verdad? Como para decir, bueno, ya, hasta aquí. Y pues, obviamente, como te decía antes, puede ser que en algún momento de la vida llegan los 40, la perimenopausia y te ataca otra vez tantas cosas, pero sí siento que es muy importante porque, sobre todo en esos procesos de los que hablamos, maternidad o nido vacío o migración, sí siento que es súper importante hacernos conscientes de que perdimos y que estamos ganando nuevo, o sea, que podemos construir a partir de. Porque sí siento que puede ser extremadamente doloroso si se queda la persona como en eso, en la negación. Sí, es perder la oportunidad de lo que hay al otro lado, ¿cierto? Es como pasar un río. O sea, a veces pasarlo no es tan chévere, pero de pronto tú llegas a la otra orilla y tienes un universo también por descubrir. Claro, sí, total. En conclusión, Ana, ¿qué conclusión podemos dar acerca del duelo en este episodio? Bueno, yo creo que lo más importante es reconocer que es un proceso emocional que no es cómodo siempre. No es cómodo. Claro. O sea, perder algo que uno quiere no es cómodo en ningún sentido. Y puede generar resistencias en todo nivel, mental, emocional y hasta físico. O sea, como concluir también eso, como que no es algo que está solo en nuestra mente y por tanto no se puede trabajar solo desde la mente. O sea, requiere todo un trabajo de todo tu ser completo. Y lo otro es que en ese movimiento emocional que no es cómodo, va a doler. Pero que duela no quiere decir que está mal o que no vas a poder con eso. Va a doler en la medida en la que también pudiste amar. Esa es como la otra conclusión que quiero que quede, como que no trates de insensibilizarte ante el dolor, porque es que eso solo es resultado del amor grande que tuviste también, a cualquiera que sea lo que estás perdiendo. Y que no importa el tiempo, o sea, no el afán, como que no rush, o sea, no te afanes, simplemente haz tu proceso, con los días vas viendo que como que la nubecita se va aclarando y el camino se va volviendo mucho más claro, pero hay que ir dando pasos, o sea, vivir la emoción, empezar a bajar la incertidumbre a través de conocer ciertas cosas, crear algunos vínculos, en ese camino cuidar tu cuerpo, tu mente, ser muy clara con quienes te rodean. Y es posible llegar al otro lado, o sea, nadie es la misma persona después de un duelo, cualquiera que sea, cualquier duelo que sea, nadie es la misma persona, pero es que no se trata de la misma persona. No se trata de ser la misma persona después de un duelo. No, se trata de ser una nueva versión de ti que supo atravesar un duelo. Eso. ¿Ya? Eso. Y es una nueva versión de ti, y aunque hayan trillado el término en muchos casos, se trata de eso. Se trata de eso. Sí, porque si nos quedamos atrapados solo en que ¿cuándo volvería a ser la misma? ¿Cuándo las cosas volverán a ser iguales? ¿Cuándo volveré a vivir de la misma manera? No es lo mismo. Es que nadie puede ser la misma persona después de un duelo. Si tú has perdido cosas importantes, no pretendes ser la nueva persona, pretendes ser una nueva persona habiendo tenido la valentía y la capacidad de atravesar ese duelo. Eso. Así es. Así es. Gracias. Y al final todo va a estar bien. Nada más que decir. Todo va a estar bien. No, mentira, sí. Suscríbanse, por favor. Pues compartan temas que quieran de los que tratemos, ya sea entre nosotras dos o pues definitivamente dependiendo del tema vamos a buscar la ayuda de alguna invitada que nos acompañe. Y nada, cualquier pregunta, comentario siempre es bien recibido, tanto por acá por YouTube como por las redes sociales. Así es, nos encanta saber de ustedes, déjenos sus comentarios, reenvíen el episodio a quien crean que le puede servir y nos seguimos viendo a través de Instagram, YouTube y ahora Spotify.